Seguimos en Politeia. ¿Usted está divertido? Bueno, ahora se empieza a poner cada vez más candente. Damos una pequeña vuelta de página. Salimos un poquitito del mundo político de la política y vamos al mundo político de las acciones de la política. Hay un sector que viene haciendo grandes reclamos y es el de la sanidad, al cual la sociedad le reconoce un gran rol frente a lo que ocurre con la pandemia, pero ellos tienen sus reclamos y para ello el apoderado, el representante legal de Citas. Sí, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl Moreno? Bien, buenas tardes todo y a la audiencia. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, sí. Ya se nos va. Así es. Ustedes hicieron planteos solicitando que se le devuelva el dinero descontado a los médicos, a todos los agentes de la sanidad. Sí, no es solamente eso, sino que en el año 2019 se firma un acuerdo paritario bilateral. Primer punto. El primer punto. Llega el mes de enero del 2020 y el gobierno dice, dejo sin efecto el acuerdo paritario y retrotraigo los sueldos al mes de septiembre del 2019. Con eso solo estoy diciendo que han transgredido todas las leyes, primero porque los acuerdos bilaterales no se pueden destruir unilateralmente. Y segundo, porque no se puede descontar los sueldos que están convenidos por paritaria. Claro. Las paritarias solamente para la ley pueden ser sustituidos por otra paritaria. Pero resulta de que vuelven los sueldos, los congelan a los sueldos desde septiembre de 30 de septiembre del 2019 y hacen una entrega como para un reconocimiento del 15% que era... En dos partes. No, el año pasado hacen un reconocimiento de un 15% que era lo de respecto al 19, pero el 20 pasa... Sin ningún aumento. Sin ningún aumento. Y no es solamente que pasa sin ningún aumento, sino que convocan a paritaria, y convocan a paritaria haciendo lo siguiente, una trampa al gobierno, en el sentido de que, primero, lo citan a una reunión preparatoria al gremio de cita. Al otro día dictan un decreto que los gremios que no tengan personería gremial no van a poder percibir la cuota gremial por medio del descuento por planilla. Lo que es ilegal totalmente. Y viene al caso, es totalmente ilegal y este sistema donde el gobierno tiene los tres poderes prácticamente, salvo por esta cuestión interna hoy, de rodilla, se da una situación donde este tema lo reclamamos ante la justicia y 6 jueces que se van declarando incompetentes. Yo les quiero decir, yo soy abogado del SUTEM, que lo mismo hace Alfaro en la municipalidad y yo presento un amparo y a los 7 días sale un juez donde le obliga que en 48 horas le devuelvan la cuota gremial. Este es un ejemplo. Tiene una implicancia hacia la representación gremial. Desde el punto de vista de las acciones, las medidas que llevaron adelante los... sí, pero yo quiero aclararle esto, el por qué, porque la gravedad de todo esto es que pasa todo esto, todo el mundo sabe que llegamos a un 60% de inflación, hacen una nueva paritaria y lo llaman a la cita, a una reunión preparatoria y después dicen, ya hemos llegado a un acuerdo cuando tengamos al gremio, ustedes si quieren firmar, si firmen, si no hagan lo que quieran. Pero si nosotros estamos protestando, ¿qué van a hacer con el 60%? Que no, olvídese, esa ha sido la palabra, adelante mío. ¿Están reconocidos como paritarios? Por supuesto, sí, ya hace 6 años que venimos. Además, quiero aclarar, el derecho internacional establece la Convención número 87 de las Naciones Unidas, el solo hecho de manifestarme con intención de formar un gremio, yo ya tengo todos los derechos gremiales a favor. Es decir, eso por derecho internacional, y son normativas de carácter por la OIT, que está adherida a la Nación, tienen plena vigencia. Los casos jurisprudenciales son el caso ATE, Rossi, el caso Orellano y el otro tema. Hay muchas le quiero decir, pero no puede el gobierno, y esto es gravísimo lo que está pasando, el departamento jurídico, tanto del Ministerio de Economía como del CIPROSA, vienen haciendo dictamen de cosas que sucedían hace 15 años atrás, cuando no existían toda esta jurisprudencia donde les reconoce. Entonces dice, Citas no tiene derecho a llamar a huelga porque no tiene personalidad gremial, pero sí eso está reconocido ya por la Corte Suprema de Justicia en fallo reiterado y permanente. Entonces, el departamento jurídico no es que no puede conocerlo, debe conocer, indudablemente está dejando de cumplir una función jurídica que es la de corrección de la conducta de los funcionarios para evitar las arbitrariedades,
para eso existe la obligatoriedad del dictamen jurídico. Bueno, pero ese es el problema, citas gobierno. ¿La justicia qué dice? No, por eso, se plantea esto ante la justicia porque encima, por protestar, se hace una nueva paritaria y dice, bueno, ustedes han protestado estos 30 días, les descontamos. Y se descontó y muy le fuerte. descontaron 12 días de sueldo, es decir, le pagan el 60% menos del sueldo al personal de la salud, que salen a la calle, que lo aplauden, que todo, pero que lo castigan en los salarios. Hace un año y 18 meses han pasado con un 60% menos, ahora le han reconocido el 30% en dos partes, pero le digo, ¿cuál es el tema? En realidad nos están llamando a que renunciemos a un 18%. Claro. Si las normas REM del Banco Central de la República Argentina tienen una inflación proyectada del 48,1% para este año, y el gobierno ofrece un 30% de aumento, quiere decir que lo que está proponiendo es un 18% más de descuento. Más el 40% que ha quedado colgado del 2020 significa la depreciación total del 60%, y encima porque no cumple, este Estado ha optado por la represión. Esto se llama represión. Hay gobiernos que lo hacen con los palos y otros lo hacen encubriéndolo con la justicia, como es el caso de este. Le han inventado causas penales al doctor Julián Nasif y le han puesto denuncias penales a Julián Nasif y a Adriana Bueno en tribunales para presionarlo, el gobierno. Esto significa represión en cualquier nombre. Y le digo más, ¿sabe cuál es el problema? Cuando un gobierno toma este tipo de actitud, y a ustedes como periodistas les interesa, porque esto para la relatoría de los derechos humanos de la Comisión Interamericana sostiene que esto es afectar la libertad de expresión. Y eso está prohibido porque la criminalización de la protesta, dicen los fallos de la relatoría, que son afectar la libertad de expresión, porque hay todo un fundamento que es interesante verlo, del por qué los estados no solamente tienen que cumplir, sino tienen la obligación de hacerlo cumplir. Y acá en este caso el Estado, el que está... Una última pregunta, sí. ¿Qué pasos siguen? Nosotros vamos a seguir en el tema de la justicia, ahora ya está en la Corte Suprema, porque ya los jueces de primera instancia, los jueces administrativos, contenciosos administrativos, los jueces laborales, todo el mundo se viene declarando incompetentes, las cámaras... Entonces, ahora lo único que nos quedó al cierre del tribunal que pasaba a la Corte Suprema. Espero que no se declare incompetente la Corte. Ahora, en este contexto de pandemia, de empobrecimiento del mundo, la CEPAL acaba de decir que Latinoamérica se va a empobrecer aún mucho más en estos meses que vienen por el tema de la pandemia. ¿De dónde saca plata un gobierno? Bueno, este es otro tema. Entonces, lo han usado como variable de ajuste a los sueldos de la gente en una contradicción, y tienen problemas porque esto significa que no tienen un plan. Todo el mundo sabe que la manera de reactivar la economía es reactivar el consumo. Ahora, ¿cómo va a reactivar el consumo si le quita la plata? El 60%, a los empleos públicos le han quitado el 60% de... Esto va más largo. Al comienzo, hasta el mismo Melconian decía está bien que emita, pero después diciendo ya no emitan más porque ya no se puede en la manera que viene la cosa. Y entonces, por supuesto, no hay con qué, y ahora de nuevo lo otro. Pero la realidad es que hay un contexto de empobrecimiento en todo el mundo, y bueno. Sí, pero en todo el mundo usted me compara. ¿Sabe cuánto gana un mozo hoy en Miami? Por día. $300 diarios, más el 100% de propina que lleva. Bueno, no, pero son $400 diarios. Y el presidente de la Corte... Un departamento de 1 por 1 cuesta 200 veces, 500 veces más de lo que cuesta con una casa. Sí, pero yo le quiero decir, en la comparación, usted compara los salarios promedios, no hablemos de Suiza, de los países nórdicos, y los países latinoamericanos estamos todos empobrecidos totalmente, pero ¿cuál es el problema? Es que el gasto público no ha cesado. El gasto se sigue gastando mal, porque no se generan fuentes de trabajo, se sigue en el sistema de empobrecerlo para dominarlo, se sigue con el sistema de la dádiva. El trabajo está con problemas en el mundo y viene de los 90. Jeremy Ricken habló. Por supuesto, yo el primer posgrado que he hecho yo cuando me recibí de abogado en geopolítica y ya en la era tecnotrónica sostenía que el año 2000 iba a tener una crisis por la tecnología que iba a sustituir la mano. Exactamente. Ahora, si aparte de eso usted empobrece al que trabaja, si aparte de eso usted le quita los salarios, si aparte de eso usted reprime a quienes dicen, che, respeten las leyes, ¿cuál es el problema? El problema de fondo es que acá los gobernantes se están gobernando por sobre las leyes y con total
connivencia de los sectores que lo tienen que controlar. Yo creo que no empobrece. Estados Unidos, al final la clase media viene perdiendo desde la década de los 80 para Sí, acá. sí, en Francia también. Hoy están en problema en Francia de nuevo con el tema del ¿Qué gasoil. tema para seguirlo, Rulo? Me Sí, encanta. Cuando Vamos. quieran, yo les doy los aportes porque creo que Es desgraciadamente... que se puede conversar tranquilamente. Claro, ¿cómo que no? Es la Dante? idea, es la idea. Nos vemos en pocos segundos más. Ya volvemos. Listo. Vete. Acalorado.